Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, qué gran honor y qué gran privilegio estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Así de inmediato hacemos el llamado para que tenga su Biblia en mano, la guía de estudio que nos pone en contacto con ella, y cada día tenemos un tema de mucho interés para compartir juntos, en familia, de manera individual. Leer la palabra de Dios siempre será un motivo de gratitud a Dios, porque nos invita a crecer, a conocer más de nuestro Señor Jesucristo, y es por ello que en este día te invitamos a participar con nosotros en el tema titulado Vivir para alabar su gloria. Es el título que estaremos desarrollando en el día de hoy, y quisiéramos aprovechar el momento de inmediato para saludar al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros durante el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor. En este día tenemos un estudio de mucha importancia y queremos inmediatamente orar a Dios para que Él nos siga guiando, dando el conocimiento, para que su palabra sea una gran bendición en nuestras vidas. Vamos a orar. Glorioso y eterno Padre, te damos gracias por este gran plan de salvación que tú has diseñado en Cristo Jesús, para que hoy nosotros tengamos esperanza. Una bendición para todos nuestros oyentes, que el Espíritu Santo toque sus corazones, toque sus mentes, y que todos juntos podamos avanzar en esta carrera hasta el gran día cuando Cristo Jesús venga a la tierra y lleve su pueblo para morar con Él en el reino de los cielos. Gracias te damos, oh Dios, por tu gran poder, y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy: vivir para alabar su gloria. Siempre, apreciados amigos, cada vez que se plasma un título en una lección determinada, pues uno trata de relacionar ese título con el argumento que vamos a presentar, y ese título viene pues combinado con una declaración importante que encontramos en Efesios capítulo 1, los versículos 11 y 12. De manera, pastor Rubio, que sería importante escuchar su consideración de inmediato sobre el título que está programado a estudiar: Vivir para su gloria. Es el tema que estaremos desarrollando en este día. Así es, pastor. Ese es un título de mucha importancia para este día: vivir para alabar su gloria. E inmediatamente tenemos el texto bíblico de Efesios 1, 11 y 12. Y queremos leerlo porque este versículo es de mucha importancia para el estudio de hoy. Y el texto dice lo siguiente: a la carta a los Efesios, el capítulo 1 y los versículos 11 y 12, que son el texto para meditar en el día de hoy. El texto dice lo siguiente, el 11: en él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahora podemos formularnos una pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo formula este texto a los creyentes de la iglesia de Éfeso? En primer lugar, los creyentes en Éfeso parecen haber perdido el foco o el rumbo de su identidad cristiana, porque el versículo 13 dice que ellos habían desmayado, pastor. Uh-huh. Y ciertamente en la vida cristiana, en la carrera cristiana, hay muchos altibajos.
y en ese momento ellos tenían un punto bajo en ese momento de su historia, y por eso es que Pablo le está escribiendo a ellos y le está diciendo esta cosa aquí. Así que los creyentes tenían una situación complicada, y entonces el apóstol le está recordando que ellos tienen un asunto de mucha importancia, una herencia de mucha importancia. En segundo lugar, Pablo desea volver a reforzar su identidad. O sea, ellos habían comenzado la carrera, pero en el camino tenían algunos problemas, y Pablo estaba reforzando su identidad como creyentes. Por eso en el capítulo 1, ahí mismo los versículos 3 al 5, él está diciendo lo siguiente a los cristianos. El versículo 3 dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Dios nos eligió en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. O sea, Él está dando aquí un punto de mucha importancia y está reforzando otra vez su identidad. Cuando un deportista, por ejemplo, pastor, y también seguramente nos están escuchando muchos deportistas, pierde el foco del juego, vamos a decir un pelotero o un jugador de baloncesto, cuando pierde el foco, los técnicos lo que hacen es que los regresan otra vez a las menores para reenfocarlo otra vez en los fundamentos del juego, como ellos le llaman en el deporte. Algo parecido está haciendo el apóstol Pablo aquí. Ellos habían comenzado la carrera, habían caminado, pero al darse cuenta que ellos estaban perdiendo el foco, él vuelve otra vez como a reforzar esa identidad que debe tener el cristiano para poder seguir hacia adelante. En tercer lugar, los creyentes no están a la deriva, son hijos de Dios. Por eso el versículo 5 del capítulo 1 dice: y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad. En otras palabras, Pablo le está diciendo: mire, ustedes no están a la deriva, ustedes tienen algunos problemas, pero hay alguien que le está dando seguimiento al caso de ustedes, y ustedes son hijos de Dios. Por lo tanto, ustedes tienen acceso a las bendiciones por medio de Jesucristo. Y eso se lo está recordando en el versículo 11, donde dice: en Él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad. En este pasaje de la Biblia es muy interesante, pastor, que usted ha hecho un fuerte énfasis en una expresión que debe llamarnos poderosamente la atención con el asunto de la herencia. Y yo le pregunto, ¿quiénes son los que heredan? Los hijos. Los hijos son los que heredan. Y mayormente cuando se hace un testamento para herencia, la persona que está en vida tiende a especificar qué cosas le pertenecen, especialmente a los hijos. Y en ese sentido es de mucho interés que el apóstol Pablo está haciendo mención aquí en la primera expresión: en él hemos obtenido una herencia. Qué bueno saber que los seres humanos que en un tiempo fueron rebeldes con Dios, que pasan a ser hijos de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues se le está incluyendo en una herencia. Por eso nosotros podemos decir enfáticamente que cada creyente se halla en posesión de su herencia por medio de esa promesa que ha hecho el Señor Jesucristo. La herencia es para el cristiano un derecho que es adquirido por medio de la adopción. Es importante resaltar esto. Nosotros somos adoptados por Cristo Jesús. Su muerte hace posible que pasemos a ser de nuevo reconciliados con Dios, y se produce como esa adopción que es mencionada en Efesios 1:5. Es decir, apreciados oyentes, queridos amigos, esa herencia en Cristo es porque la compró por medio de su sangre, y hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones que el Señor Jesucristo derramó su sangre para que hoy nosotros podamos vivir con esa esperanza de vida eterna. Usted
es adoptado en el cielo, y ahora esa promesa de vida eterna que es nuestra herencia pasa a formar parte de lo que nosotros respiramos, en lo que nos movemos, en lo que pensamos, esa herencia que Jesús ya ha preparado para sus hijos, de los cuales usted y yo formamos parte de esa herencia. Así es. Otra cosa que el apóstol está tratando de que la iglesia entienda es que ellos pueden tener una confianza inquebrantable en la reputación de Dios. Porque hay un punto importante aquí, pastor. Nosotros los hombres podemos fallar. Nosotros los hombres podemos decir una cosa por otra. Pero cuando se trata de Dios, ahí no hay sombra de variación, ni hay mudanza, como dice la Escritura. Y entonces el apóstol Pablo había experimentado eso en su propia vida. Porque cuando Dios lo llamó, le dijo las cosas que le iba a pasar y para qué lo estaba llamando. Y entonces él vio que todo lo que el Señor le dijo en esa visión, en esa primera visión camino a Damasco, se había cumplido en su propia vida. Y él había experimentado de una manera real la bendición de Dios y todas las cosas que estaban ocurriendo en él. Y entonces él está diciendo, mire, ustedes pueden confiar de manera implícita en la reputación del Dios que nosotros hemos creído. Y yo pienso que esa es una de las cosas que nosotros debemos tener en mente, la reputación de Dios, la moral de Dios, que Dios no está como oculto ante las situaciones que le ocurren a ninguna persona. De hecho, hay cosas que uno las dice y la gente se queda pensando. Por ejemplo, Dios sabe cuántas hojas tiene cada árbol en el mundo entero. Es decir, que Dios tiene un control minucioso de todas las cosas, de todos los pensamientos, de todos los sentimientos de las personas. Y Él está reforzando la fe de la iglesia en el Dios verdadero y en el Dios que ellos habían creído. Importante destacar, conforme a su comentario, y eso es de mucho interés, que nosotros como hijos tratamos de mantener una buena reputación porque queremos honrar a nuestro Dios. El padre se siente contento, feliz de que su hijo le represente dignamente, y así eleva lo que es el concepto de un padre bondadoso, de un padre ejemplar, como es el caso de nuestro Señor. En este caso también será importante, siguiendo en esa misma dirección, usted cuando daba lectura a los versículos 11 y 12 a la carta de Pablo a los Efesios, pues se hizo mención de un punto muy importante que nosotros estuvimos tratando también. Tiene que ver con la predestinación. Ajá. Y hablamos que no es que el ser humano está predestinado para salvarse, sino que la salvación ha sido puesta a todos los seres humanos que dan el paso para buscar esa salvación. El apóstol menciona aquí nuevamente lo que es la predestinación, posiblemente con el propósito de recordar a cada creyente, así como lo hizo en ese tiempo a los creyentes de Éfeso, también nos está recordando a nosotros que la herencia no se obtiene por accidente o por casualidad. Por accidente o casualidad. Quizás aparece alguien por ahí diciendo, mira, yo soy un hijo, y tiene que hacer muchos arreglos para probar que ciertamente es parte de esa familia. Un hijo que se tuvo fuera del matrimonio tiene que arreglarse para demostrar que es parte de lo que tiene que ver con esa herencia. En este caso, queremos reiterar, el propósito de Dios no se obtiene por accidente o por casualidad, sino que está en armonía con el propósito que el Señor tiene. Nos predestinó para que fuésemos salvos mucho antes de la formación del ser humano, y de eso se trata cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la predestinación. Su salvación está ya predestinada mucho antes de que usted, apreciado amigo, pasara a ser parte de la creación. Y es muy importante, pastor, que nosotros enfaticemos los usos de la idea de herencia ahí en la carta a los Efesios. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de este importante punto, y vemos, por ejemplo, el 1:11, que en él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad.
ese término herencia es muy importante y se repite en el versículo 14, de ahí de la primera carta, ¿quién es la garantía de nuestra herencia? Y esa palabra garantía también es muy poderosa, hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Y vuelve a repetirse otra vez el concepto en el versículo 18, que dice, que les alumbre los ojos del corazón para que conozcan la esperanza a que fueron llamados, la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia en los santificados. Así que esa palabra herencia es un término importante, y el término deriva del griego kaleo. Y ese término es muy importante porque significa ser llamado o elegido. Esta herencia en Cristo, quien nos compró con su sangre. Así que es muy interesante porque, como dijimos hace un poquito atrás, que los hijos son los que heredan. Y entonces ahora, al ser hijos de Dios, al ser hijos de Jesucristo, elegidos para ser salvos en Cristo Jesús, entonces recibimos la herencia. Así que Pablo quiere que sus oyentes comprendan que no están solos, tienen una herencia en Dios, sino que también pueden avanzar en esa herencia en Cristo Jesús para alcanzar esos beneficios que adquiere el creyente al poner su fe en Cristo Jesús. Y es una herencia invariable, es una herencia que cuando la persona se aferra a ella, de seguro la va a recibir. Y de hecho, los asuntos de la herencia, en términos humanos aquí, pastor, no sé si usted se ha topetado una vez con algunos pleitos de herencia, ¿verdad? Sí. Son pleitos sumamente fuertes, pero cuando se trata de Dios, es una herencia que está garantizada, y que está garantizada en la persona de Cristo Jesús. Y entonces Pablo le está diciendo a sus oyentes, y también nos alcanza a nosotros con su mensaje, diciendo, ustedes han heredado una prenda, un don precioso, que es la salvación en Cristo Jesús, y que no les será quitado ese don, así como le dijo a Marta cuando María se sentó a sus pies. Ella ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Lo mismo entonces ocurre ahora cuando la persona por fe se aferra a Cristo Jesús y a la salvación que Él gratuitamente está dando a sus hijos. Pastor, cuando usted empezó su comentario sobre el asunto de los problemas y los pleitos que se arman por asuntos de herencia, de verdad, y quizás no es solamente aquí en la República Dominicana, es en toda parte del mundo, cuando hay de por medio una herencia donde hay millones de pesos o de dólares que están comprometidos para una familia. Aquí hubo un tiempo en que una familia tuvo que llevar a justicia a algunas personas porque pensaban que no querían darle la herencia que le corresponde. Y eso es constantemente en el este del país, en el sur, donde quiera que se mueva un asunto de mucho dinero, una herencia, pues se presentan esos pleitos. Gracias a Dios, por ejemplo, que uno no ha tenido ese tipo de inconveniente, porque siendo uno pobre y no tiene mucha cosa que heredar de parte de los padres, pues uno no entiende el fenómeno. Pero cuando se está involucrando una gran cantidad de dinero, entonces ahí están los grandes problemas que se dejan en términos familiares por esa herencia. Y según el apóstol Pablo, y usted lo decía muy claro, nosotros debemos sentirnos contentos, felices, porque somos parte de lo que Dios ha prometido para sus hijos en términos de herencia, que es la salvación. De manera que mirar esto, según Pablo, en virtud de la muerte de Cristo, todos nosotros como cristianos hemos recibido una herencia de parte de Dios, y esa herencia se ha convertido en uno de los grandes temas que se analizan aquí en la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Por extensión, por supuesto, a nosotros, porque el saber o tener mucho conocimiento del texto bíblico garantiza que usted pueda enseñar y decir muchas cosas,
pero lo que ciertamente le garantiza a usted la felicidad eterna es el conocimiento pleno de que Jesús murió por usted. Esa herencia pasa a nosotros, la herencia de la eternidad de vida eterna, a través de ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y aquí no hay que pelearse. Uh-huh. Aquí no hay que pelearse. Usted nadie quedará enemigo aquí. No. Usted quedará con su terreno por un lado, el mío por el otro, y de igual valor para todos, que es las mansiones celestiales, que es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Aquí hay un detalle de mucha importancia, y es que se presenta la herencia como una doble vinculación, porque nosotros recibimos la herencia de parte de Cristo, pero también somos una herencia también para Dios nosotros mismos. Y me parece que este detalle es muy importante, y como lo presenta Deuteronomio, el capítulo 9 y el versículo 29, donde dice: ellos son tu pueblo y tu herencia. Es decir, que Dios nos considera a nosotros como una herencia de Él. Sí. Y ciertamente eso debe ser así por la doble vinculación, porque Dios nos creó y también nos redimió. Uh-huh. Lo que quiere decir que por partida doble le pertenecemos a esa heredad de Dios. O sea, que recibimos la herencia y también somos una herencia delante de Dios, porque dice que rescataste con tu gran poder y tu brazo extendido. Siempre me ha llamado la atención esa expresión del Antiguo Testamento, el brazo extendido, o sea, el brazo de Dios extendido. De hecho, he predicado eso varias veces, el brazo de Dios. Uh-huh. Y entonces cuando Dios sacó su pueblo de Egipto, dice que lo sacó con brazo extendido, y el faraón quiso hacerle frente a ese brazo, y ciertamente no pudo hacerlo, porque el brazo de Dios fue por encima de las cosas que el faraón estaba haciendo en contra del pueblo. Lo que quiere decir que no solamente recibimos la herencia, sino que también somos una heredad de Dios. Y esta parte es muy importante, pastor, que la podamos enfatizar, porque Dios siempre está dándonos a nosotros como esa garantía, que es una palabra también importante que encontramos aquí en el versículo 14, la palabra garantía. Y entonces esa palabra garantía, nosotros la vemos de que Dios se ha comprometido no solamente a decirnos las cosas, sino a hacer que esas cosas se cumplan en nuestras vidas por la intervención de Cristo, por la intervención del Espíritu Santo, para que heredemos esa salvación que Él está ofreciendo. También el profeta Zacarías presenta el punto en el capítulo 2 y el versículo 12, donde dice: y Jehová poseerá a Judá su herencia en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Y es de mucha importancia que nosotros podamos comprender estos conceptos de la herencia que recibimos de Cristo Jesús, y también el concepto de que Dios nos presenta a nosotros como su heredad. ¿Qué le parece, Pastor Scrogen? Bueno, de verdad que para mí es sumamente emocionante saber que formo parte de ese pueblo que Dios tiene como heredad. Y cuando usted hablaba acerca de esa doble dirección, nosotros heredamos en Cristo, pero el Señor, la heredad del Señor es su pueblo. Eso nos hace sentir importantes quizás no en términos humanos para los hombres, pero uno saber que es la heredad del Señor, pues hace que uno se sienta sumamente cómodo y vive con esperanza. Cuando la esperanza cristiana se fundamenta, pastor y amigos oyentes, en lo que es la promesa de Dios en Cristo Jesús, es más que un simple anhelo que está relacionado con el futuro. Y las Escrituras nos hablan acerca de la esperanza, certeza de la esperanza, una esperanza viva, la esperanza que no avergüenza, el Dios de esperanza. Uh-huh. Por eso, apreciado amigo, querido oyente, en el ser humano hay un instinto profundamente enraizado que es implantado por el mismo Dios, que lo persuade a buscar un final feliz para los trágicos acontecimientos de la vida. Así es que en esa dirección andamos, por esa dirección marchamos, y cada día tratamos de hacer la voluntad de nuestro Señor para poder
vivir con esperanza. La esperanza en nosotros es el Dios viviente que a través de su Hijo Jesucristo lo envió a esta tierra para que podamos tener esa heredad con el Señor, y nosotros mismos somos su pueblo, y esa afinidad que debe existir entre el Dios del cielo y su pueblo es lo que nosotros estamos recalcando. Hacer la voluntad de Dios y vivir con la esperanza que debe vivir cada cristiano, que en un día no muy lejano tendrá el privilegio también de tener esa conexión especial con el Señor Jesucristo, y eso es lo que se establece aquí en la lección que estamos abordando en el día de hoy. Así es, el apóstol Pablo quiere que los creyentes de la iglesia de Éfeso conozcan su valor delante de Dios, y nosotros también necesitamos tener ese concepto del valor que tenemos delante de Dios. Porque se ha dicho, y eso es cierto, pastor, que si hubiese sido una sola persona que estuviera aquí en la tierra que hubiese pecado, Jesucristo vendría por él para morir, así como fuimos todos. Lo que quiere decir que el valor que nosotros tenemos delante de Dios es un valor extraordinario que no lo podemos cuantificar. Y eso habla también del amor que Dios tiene para con cada una de las personas que Él tiene aquí en la tierra. Y entonces alguien podría pensar, esa gente que andan en la calle, pastor, a veces cuando yo los veo que están caminando y que pasan la noche entera caminando por todos los lugares, cuando yo veo una persona así, yo me pongo a meditar. Esa persona que anda caminando así, buscando en los zafacones y haciendo todas las cosas que ellos hacen, yo digo, ese costó la sangre de Cristo Jesús. Esa persona tiene un valor enorme, y por eso es que nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para redimir a las personas, para conectarlo con Cristo Jesús y amar incluso a las personas así como Cristo lo amó, de tal manera que hagamos todo el esfuerzo, hagamos todo lo que podamos para que el plan de Dios se pueda cumplir en las personas que nos rodean. Porque cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que la sangre de Cristo fue vertida para que todas las personas que hay en la tierra puedan alcanzar la salvación. Es cierto. La verdad, apreciados amigos, que cada día que pasa es un anhelo inmenso que sentimos de seguir buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, y eso es básicamente lo que hemos estudiado en este día, cuando estamos hablando acerca de vivir para alabar su gloria. Y es el propósito, cada ciudadano en esta tierra que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, debe vivir de tal manera que procure la gloria de Dios en todas las cosas que decimos y hacemos, y esa es la gran lección que hemos estudiado en este día. Nosotros quisiéramos en este momento, al cierre, agradecer a Dios por esta importantísima lección y a ustedes por habernos acompañado. Así es que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora pedimos fuerza de lo alto, que el Espíritu Santo se manifieste de manera especial en nuestras vidas para vivir alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, que en nosotros se refleje tanto tu amor, que la persona ciertamente al contemplarnos y al interaccionar con nosotros se den cuenta que estamos viviendo los principios del reino de Dios en nuestras vidas. Favor que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.